La casa de Elena estaba en una calle tranquila, bordeada de árboles viejos que dejaban caer sus hojas despacio, como si el tiempo mismo se tomara su tiempo en ese lugar. Era una casa pequeña, con paredes color crema y una puerta de madera que crujía suavemente cada vez que alguien entraba. Elena la había comprado junto a su esposo, hacía más de 30 años, cuando los dos eran jóvenes y llenos de planes. Ahora, viuda desde hacía 5 años, Elena vivía sola, rodeada de sus plantas, de sus tazas de té y del silencio que tanto había aprendido a querer. Pero ese silencio, poco a poco, había dejado de pertenecerle por completo. Su hijo Mateo se había casado con Camila hacía 3 años. Al principio, todo parecía sencillo. Camila era una mujer decidida, de esas personas que siempre saben qué hacer y cómo hacerlo. Elena pensó, en un inicio, que esa energía sería buena para su hijo. Y en muchos sentidos, lo fue. Pero con el paso de los meses, Camila comenzó a tratar la casa de Elena como si fuera una extensión de la suya propia. Llegaba sin avisar. Movía los muebles del lugar porque, según ella, así se veían mejor. Sugería cambios en la cocina, en el jardín, incluso en la forma en que Elena doblaba las sábanas. Cada visita dejaba una pequeña huella, un pequeño cambio, hasta que Elena empezó a sentir que caminaba por los pasillos de una casa que ya no reconocía del todo. Nadie le había preguntado si estaba de acuerdo. Nadie le había preguntado, en realidad, nada. Una tarde de otoño, mientras Elena regaba sus geranios en el patio, encontró algo que la dejó pensando durante días. Buscando un recibo antiguo en el cajón del escritorio, se topó con una copia de la llave de la puerta principal, envuelta en un papel con la letra de Camila. Elena recordó, entonces, una cena familiar de hacía casi 2 años, cuando la llave original había desaparecido de su lugar habitual por una tarde entera. En su momento, pensó que la había extraviado ella misma. Ahora entendía que no había sido así. La llave no había sido un regalo de confianza. Había sido tomada. Ese descubrimiento no llegó como un grito ni como una furia repentina. Llegó como una gota fría que cae sobre la piel, despacio, dejando una marca que no se ve pero que se siente. Elena no dijo nada a nadie. Simplemente guardó esa copia en el mismo cajón y comenzó, sin prisa, a pensar en lo que realmente quería para el resto de su vida. Pasaron algunas semanas. Camila seguía llegando, seguía opinando, seguía convencida de que ayudaba. Y quizás, en su forma particular de entender las cosas, creía que era así. Pero Elena, cada noche, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, sentía que algo dentro de ella se apagaba un poco más. Fue entonces cuando encontró, entre unos papeles viejos guardados en una caja de zapatos, el título de propiedad de la casa. Lo había visto antes, muchas veces, pero nunca con atención. Esa noche, con sus lentes de leer y una taza de manzanilla, se detuvo en un detalle que jamás había notado: el nombre de su esposo aparecía junto a una cláusula agregada años después de la compra, una cláusula que mencionaba a un segundo propietario. No decía Elena. Decía un nombre distinto, uno que ella conocía, pero que pertenecía a otra época de su vida, mucho antes de conocer a su esposo. Era el nombre de su hermana, fallecida hacía más de 20 años. Elena se quedó quieta, con el papel entre las manos, sintiendo que una puerta antigua se abría lentamente dentro de su pecho. Recordó entonces todas las cosas que había dejado sin resolver tras la muerte de su hermana, cartas sin responder, un pequeño terreno en el pueblo donde había crecido, una promesa que nunca cumplió de visitar la tumba con más frecuencia. La vida, con sus obligaciones y su ritmo apresurado, la había alejado de una parte de sí misma que ahora, de pronto, pedía ser atendida. No fue la furia por Camila lo que finalmente la empujó a decidir. Fue esto, la sensación clara de que había pasado años cuidando una casa, un rol, una familia, sin detenerse jamás a cuidar también los pedazos de sí misma que había dejado atrás. Y así, un martes tranquilo, sin discursos ni despedidas dramáticas, Elena empacó una sola maleta. Dejó las llaves de más con una vecina de confianza, la señora Pilar, junto con una nota breve: volveré a visitar. Solo necesito un tiempo para mí. No dejó ninguna explicación para Camila.
No dejó ninguna dirección. Simplemente, se fue. Camila llegó, como cada semana, un jueves por la tarde, con 2 bolsas de compras y una idea nueva para reorganizar el closet de la entrada. Tocó el timbre. Nada. Tocó de nuevo. Silencio. Usó su llave, esa llave que nunca debió tener, y entró. La casa estaba distinta. No por los muebles, que seguían en su lugar, sino por algo más profundo, algo que no podía nombrar con palabras. Recorrió cada habitación llamando a Elena, primero con calma, después con una voz que empezaba a temblar. El closet de Elena estaba parcialmente vacío. La foto de su esposo ya no estaba sobre la mesita de noche. Y sobre la mesa de la cocina, un sobre cerrado con el nombre de Mateo. Camila llamó a su esposo de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Y fue en esa llamada, en la voz dudosa de Mateo, donde encontró la segunda sorpresa de aquel día. Camila, dijo él, después de un silencio largo, mi mamá me había dicho, hace unas semanas, que estaba pensando en irse un tiempo. Que necesitaba espacio. Yo, no supe cómo decírtelo. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo Elena se había ido sin avisarle. Su propio esposo lo sabía, y había guardado silencio. Esa noche, mientras esperaba noticias, Camila no pudo dejar de preguntarse cuántas otras cosas se habían callado en esa familia para mantener una paz que, en realidad, nunca había sido real. Los días siguientes fueron extraños, llenos de preguntas sin respuesta. Camila, decidida a entender lo que había pasado, encontró en el estudio de Elena un pequeño cuaderno de tapa azul. Dentro, letras cuidadosas hablaban de fechas, de un pueblo llamado Los Alisos, de una dirección antigua, y de un nombre que Camila jamás había escuchado, Rosario. No era el diario de una mujer huyendo de su nuera. Era el diario de una mujer buscando algo, o a alguien, que había dejado pendiente durante demasiado tiempo. Con el permiso silencioso de Mateo, Camila decidió ir hasta Los Alisos. El camino fue largo, rodeado de campos dorados y cielos amplios, y durante ese viaje, Camila tuvo tiempo de pensar, quizás por primera vez en años, en su propio comportamiento. Recordó cada vez que había entrado a la casa de Elena sin preguntar, cada mueble movido sin permiso, cada consejo que en realidad era una orden disfrazada de cariño. Se dio cuenta, con una mezcla de vergüenza y claridad, de que nunca había visto a Elena como una mujer completa, con una historia propia. Solo la había visto como la mamá de Mateo, como un papel dentro de su propia vida, y no como una persona con raíces, con pérdidas, con sueños que no tenían nada que ver con ella. Cuando finalmente llegó a Los Alisos, encontró a Elena sentada afuera de una pequeña casa de adobe, con una taza de café entre las manos y una tranquilidad que Camila jamás le había visto antes. Elena no se sorprendió al verla. Simplemente sonrió, de una manera suave, y le señaló la silla vacía junto a ella. Sabía que alguien vendría, dijo. Solo esperaba que fuera con preguntas, y no con reclamos. Camila se sentó, con el corazón todavía agitado por el viaje y por todo lo que había descubierto. Y ahí, bajo la sombra de un árbol viejo, Elena le contó la historia que había guardado durante años, la de su hermana Rosario, la promesa incumplida, el terreno familiar y las razones silenciosas detrás de su partida. No me fui por ti, Camila, dijo Elena, con voz calmada. Me fui por mí. Aunque es verdad que, durante mucho tiempo, sentí que mi casa había dejado de ser mía. Que mi voz ya no importaba dentro de esas paredes. Camila bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. Lo siento, dijo, con sinceridad. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pensé que ayudaba. Lo sé, respondió Elena. Y por eso no estoy enojada. Pero ayudar también significa preguntar. Significa escuchar cuando alguien dice que no, o cuando simplemente calla. Se quedaron un momento en silencio, un silencio distinto al de antes, uno que no dolía, sino que sanaba despacio. Elena no regresó de inmediato a la casa de siempre. Se quedó unos meses más en Los Alisos, ordenando los asuntos pendientes de su hermana, visitando su tumba con la frecuencia que tanto había prometido. Y cuando finalmente volvió, lo hizo con una condición clara,
dicha sin dureza pero con firmeza, la llave adicional ya no existiría. Las visitas serían avisadas. Su casa, su tiempo y su vida merecían ser respetados. Camila aceptó, no como quien cede por obligación, sino como quien finalmente entiende algo que debió comprender desde el principio. Con el tiempo, la relación entre las dos mujeres cambió. No se volvió perfecta, porque las relaciones reales rara vez lo son, pero se volvió honesta. Camila aprendió a tocar la puerta y a esperar respuesta. Elena aprendió, también, a decir lo que sentía antes de que el silencio se convirtiera en distancia. Una tarde, meses después, Camila llegó a visitar a Elena, esta vez avisando con anticipación. Se sentaron juntas en el patio, entre los geranios que Elena tanto cuidaba, y hablaron de cosas simples, del clima, de una receta nueva, de los planes de Mateo para el fin de semana. No hubo tensión. No hubo prisa. Elena miró a Camila con una calma serena y pensó que, a veces, las casas no se pierden por completo. Solo necesitan que alguien recuerde, a tiempo, a quien pertenecen de verdad.